Buenos días. Es un privilegio veros, tomar la Santa Cena con vosotros y también pues poder acercarnos a la palabra de Dios juntos. Estamos en Primera de Corintios, primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto. Y hoy tenemos por delante el capítulo 7 entero. En la actualidad, predicar como estamos haciendo libros enteros de la palabra de Dios no es muy común, cada día menos. Me dijo un amigo mío hace algunos años, y siempre lo recuerdo, predicar la palabra del Señor de manera sistemática no es actual. En aquel momento, pues, le expresé, además de mi dolor y mi malestar, pues le expresé que no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo. ¿Por qué? Pues porque creo que siempre es actual predicar la palabra de Dios de manera sistemática, libros enteros. Siempre es actual, siempre es conveniente para la vida de la Iglesia y para la edificación de todos y cada uno de los creyentes. Ha pasado mucho tiempo desde que mantuve aquella conversación con aquel buen amigo mío y hermano en el Señor. Pero mi posición en cuanto a esto no ha cambiado ni un milímetro. Sigo pensando que es necesario. Ahora, tengo que reconocer que en algo tenía razón. Cada día es menos frecuente, menos habitual. Cada día se hace menos. Bueno, reconozco que llevaba razón y así nos luce el pelo. Un dicho muy castellano. Vamos con algunas de estas cosas mal y cada día peor. Y luego pues un buen día te encuentras con algunos creyentes que te dicen cosas que te quedas asustado y asombrado y te dan ganas de rasgarte las vestiduras y de arrancarte los cabellos. No hace mucho estaba escuchando un programa de radio que escucho algunas veces cuando voy en el coche y que en general me gusta. Pero aquel día, pues la persona que estaba exponiendo la palabra de Dios decía unas cosas que me estaba escandalizando. Y algunas veces me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan poco frecuente que en nuestras iglesias prediquemos la palabra de Dios, la Biblia, de manera sistemática, libro por libro, y capítulo y capítulo y capítulo? Me lo he preguntado algunas veces. La respuesta creo que es que algunos hemos entendido algunas cosillas mal y acudimos el domingo al servicio de la iglesia con el deseo, pues, de escuchar cosas agradables, cosas que nos hagan sentirnos bien y, bueno, pues pensar pues que todo es maravilloso y, bueno, recrearnos un poco pensando en los mundos de Yuppie. Cuando se predica la Biblia de manera sistemática, va a haber días que te vas a ir a casa sintiéndote muy bien, pero va a haber otros días que a lo mejor no te vas a sentir tan bien. Te vas a sentir un poquillo incómodo en la silla. La persona que está exponiendo hoy la palabra del Señor está diciendo cosas pues que, pues, tanto lo uno como lo otro va a redundar en tu edificación y en tu propio bien. Y, bueno, pues así son las cosas. El pasaje que tenemos hoy por delante, un servidor de manera voluntaria nunca lo habría escogido para exponerlo un domingo en la iglesia. Lo digo por adelantado. Pero es la palabra del Señor y yo me siento muy orgulloso de ella. Y me siento muy honrado, pues, de poder compartir con vosotros algunas de las cosas que tenemos aquí a continuación. Espero y deseo que el Señor nos ayude a todos. ¿Me escucháis bien ahora? Vale. Espero y deseo que el Señor nos ilumine y nos ayude para que, pues, salgamos todos bendecidos y edificados con el texto que tenemos hoy por delante. Esta carta de San Pablo a la iglesia de Corinto está dividida en 5 secciones. Ya hemos cubierto 2 secciones. Y hoy empezamos con la tercera sección.
En esta parte el apóstol Pablo responde a preguntas que algunos hermanos de aquella iglesia le hicieron por carta. Y por carta les responde. Imaginaros que nosotros, algunos de nosotros, tuviésemos dudas profundas y quisiésemos que el apóstol Pablo pues nos respondiese, y le mandamos una carta y él nos responde. Pues el siervo del Señor en esta carta responde a preguntas sobre cosas interesantes. Deberes conyugales, separaciones conyugales, consejos acerca de cambios de estado y condición, consejos a los solteros, consejos a padres de la iglesia y también consejos a algunas hermanas que se han quedado viudas. Voy a deciros delante del Señor una cosa para prepararos. Hay tanto contenido aquí que en este tiempo pues difícilmente se puede profundizar mucho. Pero os adelanto esto porque de una manera u otra lo que vamos a leer seguro que os afecta, si no a todos, a casi todos. Un asunto u otro. Hay tanto material aquí que algo nos va a tocar o va a tener algo que ver con la situación personal de alguno de vosotros. Es la palabra del Señor y no hay por qué sentirse mal, no hay por qué sentirse incómodos. No hay por qué escandalizarse, antes bien con humildad y con sencillez de corazón, pues tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor y, como he dicho antes, pues también con la actitud y con la disposición de ser guiados e iluminados por Él. Vamos a leer el capítulo 7 entero. Voy a perder 5 o 6 minutos leyéndolo, pero es la palabra de Dios y hay que leerlo. Entonces, despacito, lo vamos leyendo todo, ¿vale? Capítulo 7 de la epístola de San Pablo a la iglesia de Corinto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llama a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor, para ser fiel. Qué bonito. ¡Jo! Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hasta ahí, el capítulo 7 de Primera de San Pablo a los Corintios. Fijaros cómo empieza el capítulo. Bueno le sería al hombre, ya empezamos con las polémicas. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Os he hablado hace unas semanas de una amiga mía, diaconisa. Seguramente que si ella leyese esto diría: ¡buh! El apóstol Pablo no solamente era un machista, también era un poco misógino, o cosas parecidas. Que conste que a esta amiga a la que estoy citando la tengo mucho cariño, ¿eh? No penséis que es una persona con la que me llevo muy bien, pero tiene así algunas salidas que algunas veces me sorprende. El problema es que esa interpretación que ella suele hacer de algunas cosas la hacen algunos creyentes, muchos. Y esa sería una interpretación un tanto simplona, que en realidad lo que enseña es que bueno le sería al hombre no tocar mujer y a la mujer no tocar varón. Porque el versículo 12 lo dice bien claro. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero volvemos al comienzo del capítulo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto se puede malinterpretar y llegar al extremo de decir, bueno, pues no he de tener ningún contacto físico de ningún tipo con ninguna mujer que no sea mi esposa. No debo de besar a las hermanas, no debo de darle la mano a mi vecina, a mi amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería una malísima interpretación. Tocar mujer tiene que ver con algo muy serio. Tiene que ver con relaciones íntimas, con relaciones sexuales. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Relaciones sexuales. Este texto y otros muchos los usa la Iglesia de Roma para justificar uno de sus dogmas más controvertidos, el celibato de los sacerdotes, porque no es bueno que un hombre tenga contacto con una mujer. Y más, como el contexto tiene que ver con el servicio cristiano, pues la única manera de servir al Señor de manera digna es siendo célibe. El texto no dice eso. En mi opinión, el apóstol Pablo simplemente está diciendo pues que para algunas cosas igual es mejor estar soltero, pero no está diciendo que sea más santo el estado de un soltero que el estado de un casado. Se puede servir al Señor profundísimamente y de manera entregada y consagrada
en los dos estados, siendo casado y siendo soltero. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Unas palabras interesantes. El único matrimonio que contempla la palabra de Dios es este tipo de matrimonio. Matrimonio monógamo, entre una mujer y un hombre. Entre un hombre y una mujer. Y está muy clara las dos partes que forman esa unión. Un hombre y una mujer. Todo lo demás, la palabra de Dios no lo contempla. A nuestro alrededor y cada día con más frecuencia. Y si ves la televisión ya ni te cuento, pues vais a ver que intentan hacernos ver y aprender pues que hay otro tipo de uniones que cada día se dan con más frecuencia, pero que nosotros no entendemos que esas uniones sean un matrimonio. El único matrimonio que entendemos nosotros es el que instauró el Señor, es la unión entre un hombre y una mujer. Hace algunos meses vi a el que fue nuestro presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Le estaban haciendo una entrevista en la televisión, Jordi Évole, y le preguntaba que cuál era de su tiempo de, creo que estuvo 8 años, ¿no? Sí. En el tiempo que estuvo como presidente del gobierno, cuál fue su mayor logro. Y él, muy orgulloso, decía que la unión entre personas del mismo sexo. Bueno, pues es lo que hay. Llegamos a una parte de este pasaje que es bastante delicada. Yo en mis notas lo tengo aquí subrayado como deberes conyugales, que es más o menos como lo llama el apóstol Pablo. Deberes conyugales. En mi ignorancia entiendo que hay muchas cosas que son deberes conyugales. El que un hombre respete, ame a su mujer y a sus hijos y provea para ellos es un deber conyugal. Y que una mujer cuide de su casa, de sus hijos y de su marido, pues también es un deber conyugal. Pero el apóstol Pablo concretamente va a algo muy concreto. Y está hablando de relaciones íntimas, de relaciones sexuales. Aquí estáis un montón de matrimonios, personas adultas, personas maduras, personas que lleváis tiempo en el Señor y conocéis la palabra de Dios. Y uno se pregunta si he de hablar de estas cosas. Pero es el texto que me han dado y tengo que ceñirme a él. Entonces, de manera prudente y un poco superficial, pues voy a intentar decir algunas cosas. Yo creo que cuando un hombre y una mujer se quieren de verdad, pueden hablar de cualquier cosa. Incluso de cosas pues que a lo mejor no parecen sencillas de abordar así a priori, pero creo que se puede hablar de cualquier cosa. Ahora también os digo que pues la grosería, el lenguaje soez, la ordinariez y la chabaganería pues no tienen lugar entre nosotros, ¿vale? Y también os animo a no manipular la palabra de Dios y usarla a vuestra conveniencia, porque pues se puede caer en el error de decir, mira, fulanito, mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice muchas cosas y hay que tener en cuenta pues todo lo que dice. Hace algunos meses cayó en mis manos un papelillo que estaba leyendo en la peluquería y contaba que el imán de una gran ciudad española, el imán de una comunidad musulmana, había tenido que hablar con algunos de los miembros de su comunidad, varones, porque sus esposas le habían expresado la poca disposición de sus maridos a mantener relaciones con ellos y se habían quejado al imán. Y el imán pues les estaba aconsejando, orientando, exhortando, etcétera. Me llamó la atención porque no debe de ser muy normal que en una comunidad musulmana las mujeres hagan ese tipo de comentarios. En las comunidades cristianas pues tampoco suele ser lo habitual. Son cosas que no son las más frecuentes. Y además creo que esto pues
son cosas del ámbito matrimonial y que se ven de hablar entre el hombre y la esposa, ¿no? Y cuando tiene que salir de allá son casos muy, muy extremos. En un matrimonio cristiano creo que lo mejor que podemos hacer todos los creyentes es reconocer la total dependencia del uno hacia el otro, del hombre hacia su mujer y de la mujer hacia el hombre. Y haríamos, creo, muy, 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 muy bien reconocer juntos nuestra total interdependencia los unos de los otros. Separaciones conyugales. A partir del versículo 10, el apóstol Pablo se dirige a dos tipos de matrimonios que había en la iglesia de Corinto. Parejas que los dos eran creyentes y parejas en las que uno de los dos cónyuges no era creyente. Dice el apóstol Pablo, a los que están unidos en matrimonio, versículo 10, parejas que ambos cónyuges son creyentes. Y luego dice, y a los demás, versículo 12, parejas en las que uno de los dos no es creyente. Mirad, en esta parte del capítulo creo que es de obligado cumplimiento recrearse en cómo trata el apóstol Pablo esto. A mí, hace tiempo que conocemos estos textos, pero cuando los volvemos a leer, yo por lo menos, y creo que vosotros también, yo me quedo extasiado de cómo trata el apóstol Pablo algunas cosas. Claro, es uno de los más grandes siervos del Señor, pero con qué sencillez, con qué naturalidad y con qué sabiduría. Y creo que tenemos que recrearnos en esto. Temas muy, muy, muy delicados que los trata de una manera, también se ve el amor que tiene hacia los hermanos, ¿no? Y claro, hay una frase aquí que me parece ya, esto ya no sé ni cómo llamarlo. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor. Cuando está diciendo esto, está diciendo que ya el Señor dio instrucciones, mando no yo, sino el Señor. Ya el Señor habló de esto concretamente cuando estuvo aquí. Está hablando de separaciones, divorcios y tal. Entonces, ya el Señor dio una instrucción explícita sobre eso. Y cuando dice, ahora el Señor no, yo. El Señor no habló de eso, y yo, inspirado por el Espíritu Santo y con la autoridad que el Señor me ha dado, pues os digo esto, aquello, lo otro. Y hay una cosa que marca lo que podemos llamar un principio general. Dice que la mujer no se separe de su marido. Así, de manera un poco general. Que la mujer no se separe del marido. ¿Significa eso que todas las mujeres creyentes no tienen permitido por el Señor separarse en ningún caso de sus maridos? ¿Y tienen que aguantar carros, carretas y carretones? Pues no, creo que no. Hay una norma general, pero después hay que tratar los casos de manera individual, uno por uno. Lo que está claro es que el Señor no quiere que ninguno de los dos cónyuges rompa la unión matrimonial. Pero hay casos en los que no hay otra salida, ¿vale? Ahora, esto ha de ser siempre tratado con mucho cuidado, con mucho afecto, con mucha delicadeza, con mucha oración y con mucho temor del Señor. Pero el apóstol Pablo contempla la posibilidad de que suceda, pues que no quede otra salida. Por eso dice en el versículo 11, y si se separa, está reconociendo que hay casos extremos en los que no queda otra salida. Os cuento una cosa. Sabéis que he estado sirviendo algunos años en el ministerio pastoral. Nunca he tenido que aconsejar a un hombre que dejase a su mujer, nunca. Y me alegro un montón. Pero sí es cierto que ha habido 2 veces que he aconsejado a 2 mujeres que dejasen a sus maridos. En ambos casos había infidelidad, había maltrato verbal y físico, había alcohol y un montón de cosas más. Ahora, en los 2 casos también expliqué que una cosa es separación y otra cosa es divorcio. Y este texto no habla de divorcios, está hablando de separaciones, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso dice el apóstol Pablo, y a los demás yo digo, alguno de los dos no es creyente, y bueno, pues
también hay que tratar esas cosas de manera un poco diferente, ¿vale? Cuando el apóstol Pablo dice yo digo, no está diciendo que lo que él va a decir a continuación está en desacuerdo con lo que dijo el Señor, no, es que el Señor no dio ningún mandamiento explícito sobre eso, y entonces él, inspirado e iluminado por el Espíritu Santo, pues habla de ese asunto, ¿vale? Enseña. Y al igual que lo que el Señor en su momento, pues es palabra de Dios. Siguiente asunto. Cambios de estado y condición. Y fijaros que hay una frase que se repite 2 veces en 7 versículos. A mí estas cosas me llaman la atención. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cuando en la Biblia se repite algo es porque lo que viene a continuación hay que tenerlo en cuenta. Y esto es importante, ¿eh? Esto es algo que yo he visto en más de una ocasión y que de alguna manera me afectó a mí recién convertido. Hay algunos creyentes que cuando conocemos al Señor nos damos cuenta de lo que tenemos por delante y de lo que había detrás y emprendemos pues algo parecido a una revolución e intentamos tirar abajo todo lo que había antes. Y eso tampoco es así, ¿eh? Y además algunas veces mal aconsejados por otros creyentes que creen ellos que hay que romper con todo lo que había atrás. Y el texto, fíjate lo que está diciendo: si tú llegas al Señor en este estado, así te quedas. Si tu mujer no es creyente, has de seguir conviviendo con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Si es cierto que cuando uno se convierte al Señor se da cuenta de todo lo que hay que dejar atrás y que hay que cambiar muchas cosas, pero no todo. Hay cosas que hay que dejarlas como estaban. Yo, por ejemplo, me convertí al Señor y mi mujer lloraba cuando me veía orar y leer la Biblia, porque se casó con un incrédulo, con un ateo. Pues ella se convirtió al Señor 1 mes y pico después. Cada uno, en el estado en que llegó al Señor, así se quede. Habéis oído hablar de la ley Paulina todos. Los misioneros que antiguamente iban al continente asiático, africano, iban a Sudamérica, pues iban evangelizando y un buen día llegaban a un pueblo y se convertía el rey del pueblo, el jefe de la tribu, y tenía 15 esposas. ¿Cómo va a tener un creyente 15 esposas? Tiene que dejar a 14. A ver, escoge una. Y a las 14 restantes las dejamos. Las condenamos a la miseria, a pedir limosna o algo peor, a prostituirse y a morirse. Entonces las agencias misioneras cambiaron aquello de manera radical. Quedaros con esto. Cada uno, en el estado en que fue llamado por el Señor, así se quede. El apóstol Pablo a continuación da unos consejos a los solteros. Después de haber hablado a los matrimonios de la Iglesia, ahora se dirige a los solteros de la Iglesia, hombres y mujeres. La Reina Valera traduce esto en cuanto a las vírgenes. Sabemos que está mal traducido, porque otras muchas versiones se dirigen a los solteros. Y hablo, por ejemplo, de versiones reconocidas. Dios habla hoy, la versión La Palabra, Nueva Versión Internacional, etcétera. A los solteros y solteras de la Iglesia. Y os adelanto que esto ha sido empleado para poner en duda y en solfa la inspiración de todo el capítulo entero, ¿vale? La llamada neortodoxa, que el otro día citaba Vicente, y el liberalismo, dicen que este capítulo 7 no fue inspirado por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo lo escribió ahí porque a él le pareció. Bueno, es una opinión muy respetable, pero que no compartimos, ¿vale? En cuanto a los solteros, la razón de que digan esas cosas son estas palabras de Pablo. En cuanto a los solteros, no tengo mandamiento del Señor. Fíjate tú qué drama. Respetamos todas las opiniones, pero esta es bastante desacertada, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pues que el Señor no habló de eso de manera clara y explícita, porque el Señor habló de muchas cosas, pero de otras cosas pues no habló. No dio ninguna instrucción explícita acerca de esto, ¿vale? Ahora dice el apóstol Pablo, pero yo, como quien ha alcanzado misericordia al Señor para ser fiel. Esto lo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, y todo lo demás igual. Otros interpretan incluso que Pablo estaba diciendo que no debían de casarse ningún soltero,
Y volvemos a lo de antes, la Iglesia de Roma pues agarra estos textos para... Pero es que creo que se equivocan, porque ¿quién fue el que instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, antes de que entrase el pecado en este mundo? El Dios de los cielos. Él fue el que escribió y decretó: no es bueno que el hombre esté solo. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos, creo yo, es que hay pasos en la vida que hay que dar con cuidado, con prudencia y sabiendo lo que hacemos. Y no seas sabio en tu propia opinión, apóyate en tus pastores, en personas mayores que sabes que tienen un buen consejo para darte, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que recuerdo una persona que le dijo un día a un chaval joven de la iglesia que era muy majete, y todas las chicas estaban detrás de él: el Señor me ha dicho que me tengo que casar contigo. Y el otro le dijo: espérate que me lo diga a mí. Pues es que algunas veces pues vamos de manera un poco así, ¿no? Consejos a los padres a continuación. Estos versículos son los peor comprendidos de todo el capítulo, por no decir de toda la carta. Reconozco que son difíciles de entender y, de hecho, pues si consultas a varios comentaristas bíblicos seguro que no se van a poner de acuerdo. Y hablo de comentaristas conocidos: Matthew Henry, William MacDonald, Moody, etcétera, etcétera. Esto se interpreta de tres maneras. Primera, el apóstol Pablo está dirigiendo a un padre que tiene una hija en edad de casarse, a la que se le está pasando la juventud, y el apóstol Pablo se dirige a él. Segunda interpretación, Pablo se dirige a un novio de una chica a la que se le está pasando la juventud y le da los consejos que le está dando, porque el chico está viendo pues que no se ve con la esta de comprometerse y de casarse, y se pasa la juventud de la chiquilla y él no sabe muy bien qué hacer. Y la tercera interpretación es que Pablo está dirigiendo a una persona concreto, no que tenga una hija virgen ni tenga una novia virgen, sino que está hablando de la virginidad de la persona a la que se está dirigiendo Pablo. Y le está diciendo: mira, si te casas, bien, y si no te casas, pues también. Así de fácil. Le podemos dar toda la vuelta que queramos, pero esto es lo que hay. Si te casas está bien, no pecas, y si te quedas célibe, pues también está bien. ¿Vale? Y llegamos a la última parte del capítulo. Consejos a las viudas. Los dos últimos versículos contienen algunos consejos para las hermanas que se quedan viudas. Dice el apóstol Pablo que la mujer está ligada a su marido, a la ley, por la ley a su marido mientras que él vive. La ley a la que hace referencia es la ley matrimonial, que se rompe cuando uno de los dos cónyuges muere, ¿vale? La muerte rompe esa relación matrimonial. La mujer, una vez que se queda viuda, pues se puede casar con otro hombre, pero hay una condición: libres para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esto todos sabemos lo que significa, pero significa un poco más de lo que vemos a primera vista. Ante todo, significa que esa mujer viuda ha de casarse con un hombre creyente, con un cristiano, pero significa mucho más que eso. Significa que ha de casarse en la voluntad del Señor. Porque hay mucha gente que se casa en el Señor, pero no se casa en la voluntad del Señor. Y seguramente que todos conocéis algún que otro matrimonio evangélico que o está roto o están pasándolo mal porque en su momento igual no se casaron en la voluntad del Señor. Y yo tristemente tengo que decir que tengo algunos conocidos que están sufriendo mucho porque en su momento no se casaron en la voluntad del Señor. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado, ¿vale? Último versículo del capítulo 7. Dice el apóstol Pablo, después de decir todas estas cosas que hemos comentado, tira un poco de ironía y escribe: pienso que yo también tengo el Espíritu del Señor. Mucha ironía, muchísima. ¿Por qué escribe esto? Los corintios ya hemos hablado suficientemente de ellos y ya estamos, creo que bien informados de cómo eran. Tenían algún que otro defectillo. Se sentían muy espirituales, muy especiales y muy santos. Tanto
Estaban encantados de haberse conocido, vamos. En algún momento llegaron a poner en duda la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Madrecita. Por supuesto que tenía el Espíritu del Señor. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Mirar, los creyentes, en general, todos nosotros, haríamos bien en seguir al pie de la letra las instrucciones y las enseñanzas de Pablo. Y eso sería de mucha felicidad y de mucha bendición para todos nosotros. Y no saltarnos ni una de sus recomendaciones. Y aquí lo voy a dejar. Capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto. Varios asuntos: deberes conyugales, separación conyugal, cambios de estado y condición, consejos a los solteros, consejos a los padres y consejos a las viudas. Estoy seguro, segurísimo, delante del Señor, que el contenido de este capítulo, de una forma u otra, pues nos toca, nos afecta y nos conmueve a todos y cada uno de nosotros. Y también estoy seguro que la palabra del Señor va a servir para sanar, para cuidar, para instruir y para iluminarnos, como antes decía Javier, porque es la luz que ilumina nuestro andar, nuestro caminar. Amén. Vamos a orar.